Bueno, hoy yo quiero hablar de la parte 6 de este estudio sobre el libro de Nehemías. Y vamos a estar estudiando de hacer la parte que se nos ha asignado. El título de este mensaje es: haz la parte que te asignaron. Haz la parte que Dios te asignó. Haz la parte que Dios ha confiado a tu vida. Sabes, Dios usa a cada persona de su pueblo. Dios la quiere usar para cumplir los propósitos eternos en Cristo Jesús. Los grandes logros rara vez son el resultado de una sola persona que trabaja de una manera aislada, no. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4 verso 9, dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede dar la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí que está en problemas. Entonces, todas las tareas del reino de Dios requieren del esfuerzo, iglesia, del esfuerzo, de la coordinación, de muchas personas trabajando en conjunto. Ahora, pregúntale esto a un equipo ganador y te van a decir: fue el trabajo conjunto, fue el trabajo en unidad. Y del mismo modo, una iglesia en la que cada miembro sirve usando los dones que Dios le ha dado, puede cumplir de manera efectiva su propósito en la sociedad. Como iglesia tenemos un propósito en la sociedad. Y en este capítulo, abre tu Biblia por favor en Nehemías capítulo 7. Nehemías desafió al pueblo de Dios a hacer su parte en la obra del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos eran necesarios y todos tenían una tarea asignada. Todos, no había nadie que no tuviera algo que hacer, todos. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Primeramente dice: cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Le dije: no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día, y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia, cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. Fíjate cómo Nehemías asigna a cada miembro del pueblo una tarea para el avance del reino. Recuerda esto, iglesia: todos tienen una misión que hacer. Todos, absolutamente todos en el reino de Dios tenemos una misión que hacer. La construcción del muro en un corto tiempo fue una increíble hazaña de fe. 52 días bastó para que se reconstruyera el muro. Entonces, el papel de cada judío que construyó había culminado, había terminado. Ahora debían de reanudar sus otros roles como ciudadanos y aún como miembros de sus familias. Ellos tenían que asumir ahora los roles de padres, de madres, de ciudadanos de Jerusalén. Ahora, Nehemías tomó medidas inmediatas para fortalecer la organización espiritual y también civil dentro de Jerusalén. Primero, dice que colocó centinelas, guardias. ¿Por qué? Porque era necesaria la vigilancia. Es necesaria la vigilancia. Segundo, la ciudad necesitaba organización espiritual, así que colocó a cantores.
a cantores para que adoraran al Señor y condujeran al pueblo a adorar al Señor. Y tercero, la ciudad necesitaba la enseñanza de la palabra de Dios, así que constituyó a levitas, les asignó la enseñanza de la palabra. Entonces, de igual manera, amados, el Señor Jesús nos ha llamado a servirle a cada uno del pueblo de Dios para la obra del Señor hoy en día. A cada uno. En Lucas capítulo 1, verso 74 dice: hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Entonces, ¿cuál es el propósito de haber sido transformados, de haber sido salvos por Cristo, haber sido impactados por la obra del Evangelio? Servirle mientras estemos vivos en esta tierra. Ese es el propósito. Servir a Dios sin temor, en justicia, en santidad. Muchas veces pensamos que el servir a Dios es para unos cuantos dentro de la iglesia, pero el servir a Dios, amados, es para todos. Es un llamado, no solamente para servirle dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en nuestros hogares y donde nos desenvolvamos durante nuestra vida. Servir a Dios es un llamado para toda la iglesia de Cristo mientras vivamos. Dale un aplauso al Señor porque tienes propósito en Cristo Jesús. Claro que sí. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 10. Vamos a leerlo. Dice: el fin del mundo se acerca. Qué palabra tan profética. El fin del mundo se acerca. Fíjate bien cómo comienza Pedro hablando, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Dice: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Si algo hemos aprendido en el estudio de Nehemías, es que somos llamados a ser un pueblo de oración y de acción, ¿verdad? Sean disciplinados y serios en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan. Di conmigo, iglesia, sigamos. Dice: demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Fíjate bien esta escritura. Dice: andar en profundo amor unos a otros. Andar en profundo amor. Dios nos está llamando al fruto del amor. Un fruto que viene por tener comunión con Cristo Jesús. Es un fruto del Espíritu Santo. Primera de Corintios 13, verso 1 también dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Es tiempo, iglesia, de meternos con el Señor para que el fruto del Espíritu Santo sostenga los dones que Dios ha dado. El don impacta cuando el fruto es el fundamento. Si no hay amor, no sirven los dones. Si no hay este fruto por obra de estar en comunión con Cristo,
No sirven los dones. Ahora, el resultado de pasar tiempo con Jesucristo en su palabra, en oración, siempre va a ser un profundo amor hacia nuestro prójimo. Siempre. Y yo sé que muchas veces los dones pueden ser tan deseosos de perseguir y tan deseosos de poner por obra, pero es clara la palabra que cuando una iglesia se mueve en dones pero sin amor, no tiene el impacto que Cristo quiere que tenga. Profundo amor, profundo amor. El fundamento de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, en nosotros como iglesia Renueva, debe de ser el amor a Dios y el amar a las personas. El servir a Dios y servir a las personas. Gloria a Dios por los dones. Dice aquí en Primera de Pedro 4:7 que Dios nos ha dado por lo menos un don a todos. Por lo menos un don. Algo que viene de parte del cielo que se te ha confiado para que ames a tu prójimo y lo sirvas. Y el propósito de esto, Primera de Pedro 4, dice, es traer gloria a Dios. Es traer gloria a Dios. Cuando una iglesia se mueve en conjunto con la visión de amar a Dios y de servir al prójimo, estamos cumpliendo el propósito por lo cual Dios estableció su iglesia. Ahora, Nehemías, amados, volviendo a la historia de Nehemías, Nehemías le había prometido al rey persa, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, verso 6, que iba a volver después de reconstruir los muros. Le dice, hey rey, voy a volver a trabajar contigo, nomás dame chance de reconstruir los muros de mi amada ciudad. Ahora, sin embargo, él no quería abandonar a Jerusalén sin antes establecer una organización cívica confiable que complementara la organización espiritual. Amados, algo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas es un impacto espiritual primeramente. Convicción profunda, un deseo espiritual por Dios, algo sobrenatural que siempre nos debe de llevar a la práctica en hechos. A la práctica. El libro de Santiago nos habla que la fe sin obras es muerta. El libro de Nehemías nos habla a la oración y a la acción. Entonces, fíjate bien, para Nehemías volver con el rey persa, él establece a Ananí como gobernador. Y pudiera parecer que no hubo parcialidad porque Ananí era hermano de sangre de Nehemías, pero tú puedes ver en los primeros capítulos de Nehemías que Ananí demostraba tener una carga genuina por Jerusalén y un amor por Dios. No lo está poniendo por ser su hermano de sangre, sino por lo que hay en el corazón de Ananí. También aquí en este capítulo 7, Nehemías nombra a Ananías comandante de las fuerzas de seguridad de Jerusalén para que sirviera a Dios. En este capítulo 7 habla que Ananías era un hombre temeroso de Dios más que todos los líderes que estaban con Nehemías. Y esto me lleva a pensar, iglesia, y esto me recuerda, y esto yo quiero que tú lo recuerdes, lo medites, que se simbre en nuestros corazones, que Dios va a usar nuestras vidas eficazmente si yo, como iglesia, vivo correctamente delante de Dios. Amada iglesia, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, no es una turba apasionada. Es un pueblo de Dios lleno de orden y de paz, lleno de orden, lleno de transformación, lleno de fruto. Eso es el deseo de Dios. Y 2 de Timoteo capítulo 2, 21 dice, si te mantienes puro, fíjate bien lo que dice, serás un utensilio especial para uso honorable, tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra.
Entonces esto me lleva a entender que hay una manera correcta e idónea para servir a Dios. Y en estos últimos tiempos, dice Primera de Pedro, se acerca el fin del mundo. El Señor está levantando una iglesia que se lava en la sangre de Cristo, que se limpia en la sangre de Cristo para proseguir sirviendo apasionadamente al Señor, porque entre más yo me aferro a la gracia en Jesucristo, el Señor me transforma y el Señor me capacita para hacer su obra. Para hacer su obra. Hay una manera correcta, idónea para servir a Dios. Y yo estuve meditando toda esta semana en esta manera correcta, idónea de servir a Dios. No son exigencias, no son protocolos. Es el deseo de Dios de santificar a su pueblo para dar un fruto mayor. ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos impactar a este mundo con el mensaje de las buenas nuevas, siendo un miembro diligente de la iglesia? Procurando la unión, no imponiendo mis preferencias ni deseos a la iglesia, guiando a mi familia para que seamos miembros diligentes de la iglesia, valorando el regalo, amados, de ser miembros de la iglesia, valorando este regalo, valorando la misericordia que hemos recibido para ser adoptados hijos suyos. El deseo de Dios, amados, siempre ha sido la unidad entre su pueblo. En Juan 17 vemos la oración de Jesús por su iglesia, por los suyos. Dice en Juan 17, verso 10, todos los que son míos te pertenecen. Él está orando y dice, me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Jesús estaba orando por una unidad espiritual, no una uniformidad. Como cristianos no somos llamados a ser todos iguales. Somos llamados a una unidad espiritual. No somos llamados a vestirnos de la misma manera, a tener los mismos gustos. Somos llamados a tener una unidad espiritual. Verso 21 de San Juan 17 dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que que ellos estén en nosotros. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiero que nos preguntemos esta mañana, iglesia, ¿podrá ser que el mundo no cree que Dios envió a Jesús precisamente porque nosotros, la iglesia, hemos malbaratado nuestra validez y credibilidad por nuestra persistente falta de unidad? ¿Podrá ser que la iglesia no ha tenido un impacto poderoso en el mundo entero por nuestra falta de unidad? Porque la desunión nos ha costado muchas veces la credibilidad. Jesús dijo, por la manera en que se amen entre ustedes, el mundo sabrá que son mis discípulos. Por la manera en que estén unidos, el mundo va a saber que son mi iglesia, mi pueblo. El amor. Seguimos leyendo Nehemías capítulo 7, ahora vamos a leer del 4 al 7. Verso 4 al 7 dice, en ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada y ninguna de las casas se había reconstruido. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos comunes para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá y ahí estaba escrito lo siguiente.
Esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron Zorobabel, Yesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Nahumaní, Mardoqueo, Bilsán, Misbar, Bigbai, Rahum y Bana. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del desierto. Fíjate bien, iglesia, Dios siempre nos va a llevar a un lugar a donde pertenecer. Siempre. La obra del Espíritu Santo en tu corazón siempre te va a llevar a un lugar a donde pertenecer. Sin residentes permanentes. La ciudad de Jerusalén era extremadamente vulnerable a los ataques. ¿Por qué? Porque no vivían los suficientes ciudadanos en Jerusalén para hacer frente a los ejércitos enemigos. Entonces la tarea de repoblar, Jerusalén no sería fácil para Nehemías. No iba a ser fácil. Nehemías ya no estaba organizando una mano de obra temporal. Ahora le pedía a la gente que se desarraigara de un entorno familiar y se mudara a un nuevo sitio, un lugar que requería vigilancia contra el peligro, y ese cambio, amados, iba a representar un sacrificio para la gente. Ya no se estaba convocando a una mano de obra temporal de 52 días, estaba convocándose a pertenecer a Jerusalén. Y los que se mudaron parecen haberlo hecho voluntariamente. Esto es voluntario, a sabiendas de que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Cuando Cristo pone en nuestro corazón amar la iglesia, plantarnos en una iglesia, escucha, debemos de entender que Dios nos está llamando a algo más grande que nosotros mismos. Nos está llamando al reino de Dios. Nos está llamando a algo más grande que nosotros. A su evangelio, a su palabra. Ahora, para reclutar a los voluntarios, fíjate lo que hizo Nehemías. Fue una idea de Dios. Nehemías usó una copia de un registro genealógico que había hallado. Era la lista de todas las familias y los grupos que regresaron de Jerusalén con Zorobabel en el año aproximadamente de 570 antes de Cristo. Quiere decir que 80 años antes de Nehemías ya había habido un grupo de judíos comandados por Zorobabel para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces Nehemías encuentra ese registro de unos 80 años antes de él, y las genealogías no solo vinculaban a los judíos con la herencia de su pasado, sino también con la esperanza de su futuro. La gente reafirmó sus raíces pasadas y las conectó con sus esperanzas actuales. ¿A qué voy con esto? ¿Qué cosa de tu pasado, iglesia, Dios puede usar para su gloria? ¿Qué cosa de tu pasado? Todo, absolutamente todo es la respuesta. Dios quiere que tú y yo comprendamos que aún nuestro pasado sin Cristo, o muchas veces en Cristo también, va a ser usado por Él si nosotros lo permitimos hoy en este presente. Ellos entendieron su pasado y fortalecieron su presente, la esperanza de su presente. Todos venimos a Cristo por una necesidad, algo que necesitamos que Dios haga. Cuando yo vine a Cristo, yo vine por una necesidad. Hace aproximadamente 21 años. Algunos venimos a Cristo para que Dios nos sanara una enfermedad, para que Dios salvara nuestro matrimonio, salvara nuestra familia. Yo vine a Cristo por un problema fuerte en mis emociones espiritualmente. Yo había perdido a mi mejor amigo a los 15 años. Él se suicidó estando conmigo.
Y yo llegué atormentado, culpable, condenado a Cristo Jesús. Pero satisfecha mi necesidad, yo me di cuenta cuando el Señor trajo esa bendición de perdón, de misericordia, me di cuenta que era llamado no a una mano de obra temporal, sino a pertenecer en la familia de Cristo, a perseverar como la familia de Cristo Jesús. Todos hemos venido por una necesidad. Pero después de la necesidad, después de la mano de obra temporal, el Señor nos está llamando a ser una iglesia que permanece en Cristo Jesús, en su palabra, honrando al Señor, sirviendo al Señor. ¿Cuántos dan gracias a Cristo porque nuestras necesidades han sido satisfechas en Cristo Jesús? Dale un aplauso al Señor, por favor. Amén. Efesios 2:19 dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Tú eres miembro de la familia de Dios. Todos los que hemos creído en Jesucristo somos miembros de la familia de Dios. Pero pastor, muchas veces no me siento miembro de la familia de Dios. No es por lo que sintamos, es por lo que es, por lo que Dios ha dicho que somos. Eres importante para Cristo, eres importante para el reino de Dios. Eres necesario en el reino de Dios. Y cada vez encontramos, amados, más personas, tristemente, que manifiestan una gran admiración hacia Cristo, pero un gran rechazo hacia la iglesia por la cual Él murió. Pero el apóstol Juan confronta esta actitud en 1 de Juan 4:20. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Si Él nos ha dado el siguiente mandato, los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Tal vez tú dices, pero pastor, es que a usted no le pasó lo que a mí me pasó. Usted no fue herido como yo he sido herido en la iglesia, como yo he sido desilusionado en la iglesia. Hermanos, déjame decirte que yo tengo mis heridas sanadas por la sangre de Cristo. Y hubo gente que me traicionó, gente que me mintió en mi cara, gente que me desilusionó. Pero si algo he aprendido por la gracia de mi Cristo es a poner los ojos en mi Señor. Cristo nunca me ha desilusionado. Las personas sí pueden desilusionar, pero mi Cristo nunca me ha desilusionado. Su palabra siempre la ha cumplido y siempre la va a cumplir. Si yo me pongo a ver mis heridas y a lamentarme por lo que me hacen o por lo que no queriendo lastimarme, me lastiman, yo no voy a avanzar como iglesia. Yo voy a quedar bien con mis heridas, pero mal delante de Dios. No podemos decir amar a Jesús y no pertenecer a su pueblo, a su iglesia. Y lo mismo podríamos decir acerca de un proclamado amor a la iglesia en general, a la iglesia universal, pero no atender nuestro llamado a la iglesia local. Y me sorprende ver, amados, que en este tiempo hay una revolución en las redes sociales del evangelio. Y muchos comparten en sus redes sociales el mensaje del evangelio y pensamientos que, wow, teológicos profundos, pero muchos de ellos no están plantados en una congregación amando la iglesia local. ¿Cómo podríamos amar y servir a la iglesia en general y al mismo tiempo distanciarnos de la iglesia local? ¿Cómo podemos amar y servir a la iglesia universal si no es a través de la iglesia local? Dios está llamando a su pueblo a comprometerse. Dios está llamando a su pueblo a comprometerse. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, yo recuerdo
muchos jóvenes soñar con las naciones. Y yo me quiero ir a China, y yo quiero, sí, misiones, y yo quiero ser impacto a las naciones como una iglesia global y universal. Pero nunca se plantaron en su iglesia local. ¿Sabes quiénes están sirviendo hoy en día? Los que estaban plantados en la iglesia local. ¿Por qué, amados? Porque la manifestación del cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo, dice la palabra. Si tú estás en Cristo, amados, si tú permaneces en Cristo, es entonces donde tú puedes tener un fruto. Dios está llamando a su pueblo a comprometerse. Solo ese tipo de miembro se une como obrero a la labor de Jesús de edificar el reino de Dios en esta tierra. Y yo quiero que nos preguntemos esta mañana, ¿qué busco? ¿Una iglesia grande o una gran iglesia? ¿Qué busco? ¿Una iglesia grande o una gran iglesia? Una gran iglesia, sus miembros no son estáticos, sino que unen, no procuran satisfacer sus propios gustos, sino los de Dios y lo de los otros hermanos, miembros que se ocupan en la oración, integran sus familias a la oración, a la vida saludable de iglesia y atesoran esta membresía de ser parte del cuerpo de Cristo como un precioso regalo. El Salmo 1:3 dice, acompáñame por favor. Dice, hablando de los justos, de los hijos justos de Dios, son como árboles plantados, dice, a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces quiere decir que si yo no estoy plantado en Cristo Jesús, yo no voy a dar fruto. A mí me encanta el romero. Huele muy rico. Usted va a tener romero por toda mi casa, en mi cuarto. Pero una planta, amado, si no está en tierra, si no echa sus raíces en tierra, se va a morir, se va a marchitar. Tú tienes que estar, y yo tengo que estar plantados en Cristo, plantados en la obra del Señor, en la obra de Cristo. Y yo quiero contarte la historia de dos miembros de la iglesia. En general, un ejemplo, una historia que leí hace tiempo y me llamó mucho la atención de cómo podemos tener una perspectiva diferente cada quien. Vamos a ponerle a estos miembros Esteban y Joaquín. Vamos a ponerle así porque aquí no hay ningún Esteban ni un Joaquín. ¿No te llamas Esteban? ¿No te llamas Joaquín? ¿Nadie? Miren, Esteban y Joaquín se conocieron en la iglesia, en un grupo pequeño de estudio, hacen familia, hacen amistad, se juntan con sus esposas, con sus hijos. Y un día Esteban le dice a Joaquín, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con la iglesia. Amo mucho a Cristo, mi vida ha sido transformada, quiero amar a Jesús, pero ya no quiero nada con la iglesia. Y le pregunta a Joaquín Esteban, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Le dice, mira, si no te has dado cuenta, ayer estábamos en el juego de fútbol, había varios miembros de la iglesia y fulanito reaccionó como si no fuera cristiano, enojándose con el árbitro. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que otro miembro de la iglesia tenía una doble vida. Él estaba engañando a su esposa, entonces yo no puedo tener parte con los hipócritas. Yo me voy de la iglesia, yo no necesito la iglesia para tener una relación con Jesucristo. Esteban le dice a Joaquín, yo no te entiendo, Joaquín, ¿cómo puedes estar plantado en la iglesia, sirviendo tú y tu esposa con tus hijos, viendo los errores de todos los que nos rodean? Se enfermó la mamá de mi esposa, se le avisó al pastor y el pastor nunca fue a orar por ella. Joaquín sabía que la mamá de la esposa de Esteban vivía en una ciudad lejana y no tenía el modo de ir a orar por ella.
Sabía Esteban que el pastor había pedido oración y había orado personalmente a la distancia por esa mujer. Esteban terminó la conversación diciendo: ya sé, Joaquín, lo que pasa es que tenemos perspectivas diferentes. Y sí, esa misma respuesta que dio Esteban a Joaquín es la verdad, perspectivas diferentes. Y la perspectiva correcta que tú y yo debemos de tener en la iglesia, amados, va más allá de lo que nuestros ojos tal vez físicos estén viendo. Podríamos echarle la culpa a las iglesias, a los miembros hipócritas y a los pastores indiferentes. Muchos cristianos hacen justamente eso. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta a quienes somos miembros de la iglesia a que nos miremos al espejo de la palabra de Dios para ser transformados. Santiago capítulo 1, verso 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la haces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo cuando te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces somos llamados a poner la atención en la palabra de Dios y buscar una transformación personal primeramente, sin importar si otros no la hacen. Y muchas congregaciones, amados, se debilitan porque muchos de nosotros, los miembros de las iglesias, hemos olvidado lo que bíblicamente significa ser parte del cuerpo de Cristo. Nos incorporamos a una iglesia con la expectativa de que ahí nos van a servir, nos van a alimentar, cuidarán de nosotros. No nos agradan los hipócritas de la iglesia, pero somos incapaces de ver nuestras propias hipocresías. Dios no creó la iglesia local para que fuera un club de campo, un lugar exclusivo con privilegios y ventajas para sus miembros. Nos puso en la iglesia para servir, para cuidar de otros, para orar, para aprender, para enseñar, para dar, y en algunos casos para morir por causa del evangelio. Es hora de aclarar esto y de participar de la iglesia como Dios quiere. Ya es hora, amados, de dar y de dejar de reclamar derechos. Recuerda esto, iglesia. La iglesia es un hospital donde nosotros no somos los médicos, es Cristo Jesús. Si queremos una iglesia saludable, seamos miembros saludables. Veámonos en el espejo de la palabra de Dios buscando hacer lo que Dios ha dicho. Y vamos a poner nuestra atención en nuestra futura rendición de cuentas que un día daremos. Porque si algo habremos de dar cuentas es por nuestra decisión personal, no por la hipocresía o las faltas del prójimo. La meta del cristianismo, amado, recuerda esto, es la transformación, no un confort. Es una transformación. Y para que exista la transformación en mí, va a haber procesos, y los procesos duelen. Y los procesos son incómodos. Pero esa es la meta del cristianismo, prepararte para la eternidad. No para una vida cómoda en esta tierra, es para prepararnos en la eternidad. A eso se dedica la iglesia, a prepararnos para la eternidad. Recuerda que Jesús amó hasta el fin a su iglesia. Al tú amar a Jesús, amas todo de Él, incluyendo a su iglesia, porque es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Y yo quiero decirte esto. En lo personal,
desde hace mucho yo pude detener una expectativa en Dios para su iglesia desde hace mucho. Tenía los pretextos para decirle al Señor: no quiero servirte. Desde muy chico llegué a ser ofendido, llegué a ser pisoteado, llegué a ser menospreciado. Incluso llegaron a pensar mal de mí. Durante muchos años he caminado con Jesús y no ha sido un camino fácil. Y permanecer en comunidad, amados, es una lucha constante. ¿Por qué? Porque nos lijamos mutuamente. En lo personal, ver la autoridad de un pastor muchas veces implica tolerar y amar a pesar de sus errores. Yo amo a mi pastor a pesar de sus errores. Se le olvidaban cosas como a mí se me olvidan. No era atento como yo en veces soy atento, pero no por eso dejo de creer en el amor de Dios que nos une a los dos. La iglesia, amados, no es llamada a la perfección, es llamada a la sana doctrina. Mientras esté Cristo al centro y mientras Cristo sea predicado, será una iglesia saludable. En la iglesia vas a encontrar a muchos hermanos con muchas necesidades. Unos están en la sala de urgencias, otros están canalizados, otros están en piso, otros en terapia intensiva. Es un hospital. Pero déjale al médico de médicos atender la situación. Tú y yo no somos los médicos, tú y yo somos parte de ellos, de los pacientes, de los necesitados. Dile al Señor ahí en tu lugar: gracias, Jesús, porque me has llamado a pertenecer a tu familia. Gracias, bendito Señor. Gracias, Jesús, porque mi vida fue rescatada. Gracias, Señor. Es una bendición ser parte de una obra, de una mano de obra temporal. Ser satisfecho en mis necesidades, pero también, Señor, es una bendición enorme permanecer y plantarme en tu reino. Señor, que en el nombre de Jesús podamos cumplir como Iglesia Renueva tus propósitos aquí en la tierra. Glorificarte. Oh Señor, ponemos los ojos en ti. Decidimos perdonar las heridas del pasado. Decidimos, Señor, tener un corazón para ti, Señor, porque es a ti a quien daremos cuentas. Decidimos permanecer en el espejo de tu palabra, recordando que el fin de nuestra fe es la transformación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero dar un tiempo para todas aquellas personas que necesitan recibir a Cristo en su corazón. Todos los que nos están viendo a través de la transmisión. La palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. Nadie ha cumplido la ley de Dios. Los 10 mandamientos nos confrontan. Los 10 mandamientos despiertan en nosotros la necesidad de ser perdonados. Y es ahí donde tenemos salvación en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo en aquel cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que recibe a Jesús esta mañana. Entrégale tu corazón a Cristo. Dile al Señor: Señor, perdona mis pecados. Hoy te entrego mi corazón. Te pido perdón, Señor. Renuncio, Señor, a caminar esta vida solo y me entrego a ti. Cámbiame, Señor, transfórmame. Quiero nacer de nuevo, quiero experimentar salvación en mi interior, en mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recibo tu perdón por fe y te doy gracias, Dios, por la salvación por gracia en Cristo Jesús. Damos un aplauso al Señor, porque hay gente
Hay gente que está naciendo de nuevo en estos momentos. Hay salvación. Y dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, hay fiesta en el cielo. Amén. Gracias a Dios, amados. Gracias a Dios por Cristo Jesús.